Gengis Khan logró lo que parecía absolutamente imposible, forjar una lealtad incuestionable hacia una sola ley y un solo hombre. La estepa estaba en paz. Ahora, el resto del mundo estaba en peligro. Esa unidad inquebrantable, que nació puramente de la necesidad de sobrevivir, se convirtió rapidísimo en la fuerza militar más imparable que la historia había conocido. Abramos juntos los registros históricos. Pensemos que estamos desenrollando un pergamino que sobrevivió al paso de los siglos para ser testigos de algo increíble, uno de los ascensos más improbables de toda la historia de la humanidad, la nación de las tiendas de fieltro. En este recorrido vamos a analizar cómo un hombre, Temujin, pasó de ser un marginado, un paria absoluto, a unificar las facciones más feroces de Asia Central. Y ojo, esto no fue un golpe de suerte, no fue solo fuerza bruta, fue pura estrategia maestra y un entendimiento profundo de cómo funciona la mente humana. Como bien lo describen los textos antiguos, un ciclo infinito de venganza. Para entender el logro tan monumental de Temujin, primero tenemos que sumergirnos en este infierno. Imaginemos por un momento un mundo de estepas interminables, flechas volando por todas partes, caos, humo, fuego constante. En esa época, robar ganado o secuestrar a alguien no era considerado un crimen, era el día a día. Era literalmente la supervivencia del más fuerte en su forma más pura y cruda. Y hablando precisamente de este caos en la estepa, Temujin se dio cuenta de algo vital muy rápido. Comprendió que si no detenían esta matanza entre ellos mismos, iban a terminar siendo aniquilados por los enormes imperios del sur. Era un tema de supervivencia básica. Claro, esta unificación no pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso súper calculado, una asimilación fase por fase, un camino que empezó con la alianza queraíta. Pasó por una justicia implacable contra los tártaros, una guerra inteligentísima contra los naimanos, hasta llegar al inevitable choque contra los seguidores de Jamuka. Entremos a la parte de la diplomacia y las deudas, porque resulta fascinante ver que el primer gran movimiento en este tablero de ajedrez tan violento no fue con espadas, fue puramente político. Resulta que Temujin se acercó a los queraitas, que en ese momento eran la tribu más poderosa y refinada de la región. Recordó la vieja amistad que tenía su padre con el líder de ellos, Togrul Khan, e hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló y se sometió como su vasallo. Fue una jugada brillante. Usó el tremendo prestigio de Togrul como un escudo protector y también como un imán para atraer a guerreros más pequeños. Les ofreció algo que casi no existía en la estepa: estabilidad. Así de fácil, armó una base de operaciones súper segura y sin derramar ni una sola gota de sangre. Ahora pasemos a la justicia contra la aristocracia. Avanzamos al año 1202, al sangriento enfrentamiento contra los tártaros, que, por cierto, eran los enemigos jurados de su familia. Después de vencer a los tártaros, Temujin no hizo lo de siempre. Implementó un sistema de justicia implacable y totalmente revolucionario en dos pasos muy concretos. Primero, ejecutó a todos los líderes nobles. Con esto, cortó de raíz a esa aristocracia que solo hacía la guerra por orgullo y por mantener su linaje. Y segundo, esto es clave, absorbió a los guerreros comunes en sus propias filas, tratándolos exactamente como iguales. Al romper esa rueda tóxica de la venganza aristocrática, básicamente convirtió a sus enemigos caídos en los soldados más leales de su nuevo ejército. Llegamos a uno de los puntos más fascinantes: la guerra psicológica y la ley. Todo esto ocurre mientras avanzaban hacia las traicioneras montañas del Altai para enfrentarse a los formidables naimanos. Y aquí el número 5 fue literalmente el arma más letal de toda la campaña. Los naimanos eran sumamente avanzados. Atacarlos de frente hubiera sido un suicidio táctico. Entonces, ¿qué hizo Temujin? Desató una guerra psicológica devastadora. Le ordenó a cada uno de sus soldados que, al caer la noche, encendieran no una, sino 5 fogatas en su campamento. Imaginen la escena. Desde las cumbres de las montañas, esa ilusión óptica aterrorizó por completo a los exploradores enemigos. Pensaron que se enfrentaban a un ejército infinito. Destrozó su moral muchísimo antes de que volara la primera flecha.
Esta victoria se aseguró sin tener que recurrir a una masacre, todo gracias a una comunicación superior en el campo de batalla, usando una red rapidísima de mensajeros a caballo y señales de humo súper precisas. El ejército se movía como una orquesta perfectamente afinada. Mientras el enemigo entraba en pánico y confusión absoluta, las fuerzas de Temujin maniobraban con una precisión increíble, casi como si fueran un solo organismo respirando al unísono. Pero fíjense bien, la verdadera genialidad apareció en la posguerra. La tradición en la estepa dictaba que había que masacrar a los sabios y administradores capturados. Pero no, Temujin los asimiló y les dio un propósito muchísimo más grande. Les encargó crear la Yasa, que vendrían siendo las primeras leyes escritas del Estado junto con el primer alfabeto mongol. Básicamente, tomó el intelecto de sus enemigos caídos y lo transformó en el cerebro y el marco legal de su nuevo imperio. Un movimiento maestro. Esto nos lleva a la batalla de la meritocracia frente al viejo orden, un choque desgarrador e inevitable contra quien en algún momento fue su hermano de sangre, Jamuka. Ese campo de batalla no representaba solo un choque de fuerzas militares, era el choque de dos mundos diametralmente opuestos. Por un lado estaba Jamuka, aferrado a esta idea antigua de que el poder era un derecho de nacimiento, algo exclusivo para la élite. Y por el otro lado estaba Temujin, el antiguo paria, proponiendo un paradigma radical, que el poder se gana con talento, con meritocracia y con una lealtad absoluta. Era la batalla final entre el privilegio de cuna en el que se nace y la capacidad real que se demuestra. Imagínense el impacto. Esta profunda revolución social provocó deserciones masivas. Muchísimos de los propios hombres de Jamuka cruzaron las líneas para unirse al bando contrario, y es que la promesa era irresistible. Bajo este nuevo liderazgo, un simple pastor ya no estaba condenado a cuidar ovejas para siempre. Si demostraba valor e inteligencia, podía ascender hasta convertirse en un general legendario. Era una movilidad social que jamás, nunca se había visto en la estepa. Y así, viajamos mentalmente al nacimiento de la nación. Las aguas cristalinas de las fuentes del río Onon sirven como el escenario perfecto para el gran clímax de esta crónica. Llegamos al Gran Kurultai del año 1206. Es realmente asombroso tratar de visualizar esa marea inmensa de estandartes blancos, hechos con colas de caballo ondeando al viento. Tribus que durante siglos se odiaron a muerte, keraitas, naimanos, tártaros, merkits y los mismos mongoles, disolvieron sus diferencias y sus antiguas identidades tribales. Se unieron bajo un solo estandarte, bajo una sola entidad, y nombraron a este antiguo marginado, Temujin, con un título universal: Genghis Khan. Genghis Khan logró lo que parecía absolutamente imposible, forjar una lealtad incuestionable hacia una sola ley y un solo hombre. La estepa estaba en paz. Ahora, el resto del mundo estaba en peligro.